Hola, me llamo Lola. Me has visto por los pasillos, por el patio, por la capilla, por la calle. ¿Pero qué sabes de mí? Probablemente digas que es una monja de mi colegio. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? Yo soy feliz desde que descubrí quién soy. Os cuento. Nací en una familia normal, en una época en la que muchos andaluces emigraban. Concretamente, mis padres emigraron a Alemania para poder ofrecernos una vida digna. ¿Qué hacer con sus 4 hijos? ¿Cómo separarse de ellos? A pesar del dolor que les suponía la distancia, buscaron un lugar seguro y bueno para nosotros y confiando en Dios se fueron. Mi padre estuvo fuera durante 15 años, mientras que mi madre estuvo 5. Yo viví con mis hermanas en Santa Inés, un hogar que las esclavas de la Inmaculada Niña tenían cerca de Plaza Nueva, donde ellas, las hermanas, me cuidaron, mimaron, quisieron, enseñaron y educaron. Con su cariño y dedicación, la ausencia de mis padres fue más llevadera. Cuando mis padres regresaron, pusieron un bar, y yo crecí pues como una niña más, ayudando en casa, estudiando en el colegio, jugando en la placeta. Mis padres hospedaban a estudiantes en nuestra casa como ayuda a la economía familiar, y cuando crecí pues me lo pasaba muy bien saliendo y entrando con esos chicos y chicas a divertirme. No obstante, siempre tenía un rato de vez en cuando para visitar a las hermanas de Santa Inés. Su amor me había marcado. Yo me sentía en mi casa cuando estaba junto a ellas. Llegó un día en que me enamoré de uno de ellos y casi sin esperarlo empezamos a salir, a entrar. Me sentía bien con él me quería, yo a él. Me imagino que comprendéis la situación, ¿verdad? Me sentía única, querida, cuidada, protegida. Pasó el tiempo y esa sensación maravillosa continuó a pesar de surgir también pequeñas dificultades de convivencia, diferentes formas de pensar, pero un día vi que eso iba en serio y me tomé una pausa. Me imaginé casada, trabajando en el bar, teniendo hijos, sí, sobre todo eso, mi sueño era tener hijos. No era mala idea, pero sentía que interiormente me faltaba algo. Sentía necesidad de vivir con más sentido, con más plenitud. Entonces comenzó una época difícil pero bonita para mí. Es necesidad de ir más allá de lo que tenía entre manos. Eso me llevó a visitar a las personas que yo había descubierto que estaban llenas y que estaban llenando la vida de los demás. Y sentí cierto deseo de ser como ellas. Empecé a visitarlas más. Sentí que Jesucristo me llenaba de sentido y me invitaba a vivir como Él. Empecé a complicarme más la vida y a ir como voluntaria con las hermanas. Los problemas con este chico comenzaron, él no me comprendía y yo sentía que tenía que tomar una decisión. Si continúo mi vida con él no voy a estar libre para entregarme a los demás y a esa sensación no puedo renunciar. Fue una lucha, yo me resistía a renunciar a mi sueño, a mis hijos, a mi matrimonio, pero todo junto no se podía ver. Necesitaba sentirme libre y no ser en exclusividad para nadie, de forma que pudiera servir a todos los que me necesitaban. Lo dejamos y comencé un proceso de acompañamiento para descubrir qué era lo que Dios quería de mí. Redescubrí la palabra de Dios como palabra de vida. El mismo Jesús del Evangelio se me hacía presente en mi realidad y me impulsaba a no buscarme a mí misma, mis gustos, mis comodidades, mis intereses o mis sueños, sino que cada vez mis deseos se iban pareciendo más a los suyos. Y me sentía feliz, plenamente feliz, viviendo como Él me iba indicando. Así descubrí lo que significa la obediencia, escuchar al único ser que buscaba lo mejor para mí, confiar en Él y experimentar que solo Él podía ser el Señor de mi vida. Nadie comprendía lo que yo estaba viviendo, ni mi familia, ni mis amigos, e incluso a veces ni yo misma, pero parecía como que no podía hacer otra cosa sino continuar, que algo más fuerte tiraba de mí y que me estaba llenando de mucho más sentido y de más amor. Pasé al postulantado y al noviciado, conocí por dentro la congregación y entendí que no perdía a mi familia, sino que Dios me regalaba hermanas. Otras mujeres que, al igual que yo, experimentaban la fuerza plena de Jesucristo y se entusiasmaban por aportar su granito de arena para la construcción del reino de Dios. Profesé, tuve un año en este colegio y después me enviaron a Viveiro, en Galicia. Yo llegué allí con cierto miedo, con bastante inseguridad e incluso desconfianza de lo que podría hacer y aportar, pero descubrí cosas de mí que nunca había experimentado. Aprendí a tocar la guitarra, gozaba evangelizando a través de la música e incluso llegué a componer mis propias canciones. Me sentía madre de cada uno de los niños que atendíamos en la guardería mientras sus mamás trabajaban,
Era como si la Inmaculada Niña me inundara con su ternura para quererlos, cuidarlos y buscar la forma de potenciarlos. Trabajando en catequesis y clases con los jóvenes, descubrí sus deseos de lucha por cambiar la injusticia en oportunidades. Hablé con la comunidad, les abrimos la puerta de la casa y les dimos motivación y estructura para cambiar lo que estaba a nuestro alcance. Propusimos hacer campaña de alquilo, recogida de alimentos y ropa para Rumanía, hogar para transeúntes. Incluso en nuestra casa vivieron en momentos concretos personas que carecían de hogar. La experiencia de aquella parroquia y aquel pueblo como una gran familia me hizo comprender el gran sueño de Dios, que todos sean uno. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, estaba experimentando las palabras de Cristo. Quien deja casa, padre, madre, hermanos, hermanas, por mí, recibirá el 100 por 1. Ahí se me quitó el miedo a seguir a Jesús y experimenté que yo había renunciado a un marido, a una familia, pero que había recibido al mejor Señor que podía soñar, y a toda la congregación y la Iglesia como familia. Había dejado la posibilidad de organizar mi vida y tomar yo en soledad las decisiones sobre mi vida, pero las decisiones que Dios tomaba sobre mí por medio de mis superiores me abrían horizontes que yo nunca hubiera soñado. Sus planes superaban a los míos y era feliz embarcada en su aventura. Había optado por no tener nada como propio y compartirlo todo, pero Dios me daba en cada momento lo que necesitaba y en su providencia, cuando era necesario, me daba lo que hacía falta a otros. Esa sensación de plenitud y de ser yo misma, de sentirme feliz entregándome a los demás y de una forma especial, cuando mi servicio era por los más pobres, tenía un nombre. Tenía el nombre de mi identidad, Lola, esclava de la Inmaculada Niña, y por eso en 1992 decidí consagrarme definitivamente al Señor como esclava de la Inmaculada Niña. Esa soy yo, una mujer sencilla que, enamorada de Jesús, se descubre haciendo cosas pequeñas y grandes por los demás, como lo hizo María, colaborando en el plan de Dios para que cada hombre y mujer con los que Dios me pone, especialmente los que más lo necesitan, se vayan de mi lado experimentando el valor y la dignidad que Dios les regala. Ahora creo que ya puedes responder las preguntas que te hacía al principio. ¿Por qué soy una monja de tu colegio? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? Soy esclava de la Inmaculada Niña porque así es como he experimentado mi identidad más profunda, como cada día me siento crecer en autenticidad, felicidad y amor. Soy esclava de la Inmaculada Niña para que tú descubras que eres mucho más que un cuerpo con deseos, ambiciones, problemas, intereses y gustos. Tú eres un hijo de Dios, llamado a vivir en plenitud y transformar el mundo en el que vives. Soy esclava de la Inmaculada Niña porque Jesucristo da sentido a mi vida y me llena, y la Inmaculada Niña es mi referente para vivir así, porque cada hermano y hermana que sufre me hace sufrir a mí y despliega en mí toda una capacidad para transformar junto a Él esa situación en paz y bienaventuranza. Soy esclava de la Inmaculada Niña desde que nací, porque Dios me soñó así, me dio esta identidad desde antes de que mis padres me concibieran y poco a poco me ha guiado para que lo descubriera y pusiera en marcha. Soy esclava de la Inmaculada Niña en el Colegio de Granada, en la parroquia y Casa Hogar de Viveiro, en la parroquia y Colegio del Ejido, con los drogadictos, enfermos y niños de Cedeira, con los niños del Centro Residencial de Almería, en mi casa cuidando a mis padres en sus últimos años de vida, en el Hogar y Colegio de Guadix, aquí donde Dios me ha traído nuevamente, y en cualquier lugar donde me destine por medio de mis superiores para servirles los que más me necesiten, o mejor dicho, los que más lo necesiten a Él hasta que mi vida llegue a su plenitud junto a Él. Te pregunto, ¿y tú quién eres? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? Haz una pausa en tu vida y pregúntatelo en un rato de oración junto a Cristo, que también te soñó a ti para algo grande y sencillo a la vez. Atrévete.